Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. ¿Listo? ¿Está grabando? ¿Foquito rojo? Ok. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Haré qué? Nuevo pacto. Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aún fui yo un marido para ellos. Fíjense. ¿De quién está hablando? ¿Quién invalidó el pacto? El pueblo de Israel. ¿Y iba a ser que Dios para ellos? Un marido. Se da cuenta que cuando menciona la palabra marido se refiere a una población, a un pueblo, a un Israel se refiere. Entonces la palabra marido que utilizó en Isaías 54 se refiere a lo mismo, a un pueblo. Cuando ya regresamos a Gálatas, vamos a regresar a Gálatas capítulo 4, versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí, y que corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Fíjense, ¿a qué corresponde Agar? A la Jerusalén actual, la que físicamente está allá, donde están los judíos que todavía practican la ley de Moisés. Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ahora está captando cuál es la madre de todos nosotros. Está hablando de una ciudad celestial, de una nación santa, de una nación santa. Y si nos vamos a 1 de Pedro capítulo 2, fíjense lo que dice del pueblo de Dios. 1 de Pedro capítulo 2. Fíjense bien lo que dice de su propio pueblo. 1 de Pedro capítulo versículo 1 de Pedro, ¿y listos? Versículo 9, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿qué dice? Fíjense, ¿vosotros quiénes son? Todos los que han recibido a Cristo, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando de una nación. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio. ¿Y luego qué dice? ¿Qué dice? Nación, nación. Ahora puede captar de lo que está hablando Dios cuando habla de la Jerusalén, una nación, una ciudad allá donde ya hay gente habitando en esa nación celestial. Se llama Jerusalén, o la Nueva Jerusalén, que a lo mejor no hay habitantes ahorita ahí, pero sí hay en un lugar en los cielos, en el paraíso, donde están ya. Va captando lo que significa Jerusalén. Y eso pues ya lo relacionan. Vamos a ver otra simbolismo de lo que nos habló Pablo. Pero ahora vamos a ver en otro lugar, ya no en Gálatas, sino lo vamos a ver en Hebreos. La misma comparación que nos hizo en Gálatas 4, la misma comparación nos las va a hacer en Hebreos capítulo 12, versículo 18. Fíjense, la misma comparación la van a ver ahí. Hebreos 12:18. ¿Listos? Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿Cuál es ese monte? Cuando que ardía en fuego, en Éxodo capítulo 21, por ahí 20, ¿verdad que es el monte Sinaí? Monte Sinaí o monte Horeb, que es el mismo. Porque no os ha acercado al monte que se podía palpar, decía el monte Sinaí, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No se han acercado a ese monte físico, es lo que está diciendo Pablo. Hebreos 12:19. Al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual las que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, miedoso. Hebreos 12, versículo 22. Hasta ahí está hablando de qué? Del monte Sinaí, ¿verdad? Ni un problema, es lo mismo que nos habló de Agar, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí terminó lo de Agar, para que usted entienda. Dice Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado ¿a dónde? Dice, al monte Sión, que es el pueblo de Dios, la nación, el lugar es celestial o espiritual. Eso simboliza. Se habéis acercado al monte Sión y luego nos especifica qué es el monte Sión, ¿a dónde? A la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial. Y no es el Espíritu Santo, ¿se da cuenta?
Ya nos explica ahí la misma la comparativa que nos hizo en Gálatas 4. Sinaí y Monte Sión. Sinaí, Agar, Monte Sión, Sara. Y acá ya nos dice, se acercaron al Monte Sión, a la ciudad de quién, del Dios vivo. Pero que aquí ya nos especifica la Jerusalén celestial. ¿Se dan cuenta? Y nos dice que es una ciudad. Pero ellos dicen que el Espíritu Santo es una ciudad. Qué raros. Dice, estamos de acuerdo que la Jerusalén celestial que menciona aquí en Hebreos 12:22 ya está hablando de, que cuando menciona la Jerusalén celestial ya está hablando de una ciudad. ¿Se dan cuenta que está hablando de una ciudad? No está hablando del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo la Jerusalén. A la congregación de los primogénitos, fíjense dónde se han acercado. A la congregación, ¿qué? De los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí nos hemos acercado a esa ciudad celestial. Ya somos ciudadanos de allá, pero ahorita estamos solamente como embajadores aquí. ¿Qué les parece? Somos representantes de esa ciudad. Y todos los que quieren entrar vienen y piden su pasaporte con nosotros y entran. ¿Verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 13, para constatar más este hecho. Hebreos capítulo 11, versículo 13. ¿Listos? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De quién está hablando? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos aquellos que murieron. Hebreos 11 habla de los hombres de ¿qué? De la fe, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y dice que ellos conforme a su fe murieron, todos estos sin haber recibido lo prometido. Dios siempre cumple sus promesas y usted siempre las recibe. Pero dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿A qué se refería? Estaban hablando de la venida de Cristo, estaban hablando de que eran ciudadanos de allá, de eso estaban hablando, de que ellos iban a ver la venida del Mesías. Eso fue lo que ellos no recibieron, porque no era el tiempo. Ok, sin haber recibido lo prometido murieron, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, fíjense, y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos creyeron eso, que aquí eran ¿qué? Extranjeros y ¿qué? Peregrinos. Y lo que dice el Hebreos 11:14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué buscaban ellos? Una patria, una ciudad, una nación. 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Fíjese. Porque si estaban pensando en aquella de donde salieron, caray, ¿cómo que donde salieron? Y allá ellos venían, de sus espíritus venían de allá. Se encarnaron en un momento dado en la historia y murieron. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, fíjense. Anhelaban una mejor, o sea, ya estaba hablando, el anterior estaba hablando de su patria natural, no de su patria celestial, perdón. Pero anhelaban una mejor, fíjense. Esto es que la celestial, ¿se dan cuenta? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado ¿qué? Una ciudad celestial. Se da que está hablando de la misma Jerusalén. Y Pablo nos los demostró en Hebreos capítulo 12. Ahora sí regresamos a Gálatas 4:29 para finalizar esta parte del tema. Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Mas que dice la Escritura, echa fuera la esclava de su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava, o sea, de la ley, no heredará el reino. No era, juntamente con el hijo de la libre, es decir, la del nuevo pacto. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Quién es la libre? El Espíritu Santo. ¿Somos hijos del Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo nos metió al cuerpo de Cristo. Pero está hablando que somos hijos de la libre ¿de qué? De esa ciudad celestial, de esa nación. Toda la historia te habla de eso. Filipenses capítulo 3, versículo 20.
Fíjense lo que dijo Pablo nuevamente, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Otra vez, ¿de dónde es ciudadano usted? Y Pablo le dijo cuando todavía estaba vivo, porque no vino y le jaló los pies a otro discípulo para decirle, mira, mi ciudadanía está allá en los cielos. No, le dijo vivo. Él decía, yo ya soy ciudadano de allá, mira, es mi ciudad celestial, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo a la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, no igual al Espíritu Santo. Ok, hasta ahí quedó claro lo de Gálatas 4:26. Usted verifique Isaías 66, que ya lo analizamos, y se va a dar cuenta que todo el contexto, cuando habla de pecho, de seno, que vas a mamar, que ella te va a tener en su vientre, que te va a mimar en sus brazos, está hablando de una ciudad, cielos nuevos y tierra nueva, nunca está hablando del Espíritu Santo. Nunca ha hablado del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Les quedó claro? ¿Hay una duda todavía? Hasta donde vamos ahorita, ok. Jesús, la pregunta siguiente es, ¿Jesús estuvo en el vientre de María o en el vientre del Espíritu Santo? Veamos esto en Lucas capítulo 1, versículo 42 y 43. Jesús, Lucas 42, Lucas 1, 41, capítulo 1, versículo 41, vamos a iniciar de ahí. Vamos a leer esta historia donde se encuentra María y su prima Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, fíjense, se encontraron, eran familiares. Cuando oyó Elizabeth la salutación o el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. La criatura que estaba ¿dónde? Dentro de Elizabeth, ¿verdad? ¿Quién era? Era Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, es decir, se encontraron las dos primas, pues para que usted me entienda. Hola, ¿qué tal, María? Le dice Elizabeth. Y María le dice, hola, ¿qué tal, Elizabeth? Eran muy apegados. Fíjense. Cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre. ¿Quién saltó en el vientre? Juan el Bautista, qué brincón. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo después, porque le habló María, saludó a su prima Elizabeth, y saltó Juan el Bautista y fue llena del Espíritu Santo Elizabeth. No hay nada normal hasta ahí, ¿verdad? Lo anormal viene enseguida, cuando ellos lo toman anormal. Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ah, hermano, ahí se dirigió al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dicen que fue llena del Espíritu Santo y posteriormente dijo, con una gran voz, hermano, dijo, bendita tú entre todas las mujeres. No se dirigió a María, hermano, se dirigió al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque ella fue llena del Espíritu Santo y luego inmediatamente dice Elizabeth, bendita tú entre las mujeres, y se dirigió al Espíritu Santo, hermanos. No se dirigió a María. ¿Será eso? Si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta a quién se dirigió, hermanos. Y exclamó a voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Si se hubiese dirigido al Espíritu Santo, Elizabeth, pues qué llevada, ¿no? Bendita tú entre todas las mujeres. Qué llevada, ¿no? Trató al Espíritu Santo de tú. Si usted identificara y entendiera el pensamiento de los judíos en aquella época y actual, se diera cuenta que jamás a Dios lo iban a llevar tú, menos al Espíritu de Dios tú. Jamás. Y están hablando dos mujeres hebreas, judías. Ellas tenían un gran respeto por lo de Dios. Un gran respeto. Jamás iban a ver tú, Espíritu Santo. ¿Dónde estás tú, Espíritu Santo? Jamás se iban a referir así. Ellos tenían una gran reverencia hacia Dios. Usted se va a dar cuenta cuando va a las sinagogas judías. Se va a dar cuenta de las reverencias que hacen ellos a Dios. Se inclinan y es una gran reverencia. Pues qué llevada Elizabeth para decirle así al Espíritu Santo, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces le hubiera dicho de perdida, bendita usted, Espíritu Santa, bendita usted.
De perdido hubiera dicho así, ¿no? Ahí vamos a ver a quién se refería. Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué le dijo tú? ¿Por qué la tuteó? Porque era su prima, era su familiar. Porque se llevaban, convivían. Bendita tú entre las mujeres. Y luego le dice que bendito el fruto de tu vientre. Ese es el tips que debemos entender para ver a quién se dirigió. Si al Espíritu Santo o a María. ¿En qué vientre estaba el Señor? ¿Estaba en el vientre del Espíritu Santo? Tuvo una gran visión Elizabeth y vio el vientre del Espíritu Santo grandote y a Jesús adentro. ¿Verdad que no tiene nada espiritual todo esto? Nada. Yo no entiendo por qué dijeron que se refería, ay Espíritu Santa, tú bendita entre todas las mujeres. No se refiere a eso. ¿En qué vientre estaba Jesús? Bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién le dice? A María. En ese vientre estaba Jesús. No estaba en el vientre del Espíritu Santo, por favor. O que alguien me explique esto. Estaba ahí, nunca estuvo Jesús en el vientre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo contribuyó poniendo un embrión en el vientre de María. En eso contribuyó el Espíritu Santo, no porque sea la mamá de Jesús. Con su poder milagroso Él formó, creó un embrión y le puso un espíritu ahí y lo puso dentro del vientre de María. Así contribuyó el Espíritu Santo. Muchos dicen, ¿cómo está ese rollo? A ver, María era mujer, el Espíritu Santo mujer, entonces, pues eran lesbianas las dos. No, o sea, no, tampoco. Porque ellos sí creen que tenemos un Dios gay, ¿eh? Ellos creen y se mofan, se burlan de Dios diciendo que es gay. Y dicen, no hermano, es que tú eres el carnal, porque tú estás viendo las cosas como si fueran naturales. No, ellos son los carnales, con mente terrenal, porque están viendo a un Dios gay. ¿A quién se le ocurre por lo menos mínimamente pensar? Jamás, antes de este tema yo jamás veía el sexo de Dios. A ellos se les ocurrió ver, tienes un Dios gay. Si no es hombre o es mujer, entonces es gay. O sea, fuerzas quieren que sea como el ser humano con sexo. Fíjense quién es el de la mente cochambrosa. Ellos empezaron con ese asunto. Que un Dios gay, o es hombre, es mujer, y el matrimonio, que no sé qué. Por eso hay mujeres actualmente que se están casando gays con gays. ¿Eso qué me importa a mí, el mundo, la sociedad? ¿Qué nos importa a nosotros lo que esté sucediendo? Que autorizaron los matrimonios gay y lo están, y que eso. ¿Qué me importa eso? ¿Por qué lo metes al evangelio? ¿Por qué lo meten al evangelio eso? Las cosas de la sociedad las quieren meter al evangelio. Porque ustedes entonces están de acuerdo con el matrimonio gay, porque entonces si no aceptan que el Espíritu Santo es mujer, están de acuerdo con el matrimonio. Nadie está hablando de eso, de las cosas de la carne. Ellos sí hablan de las cosas de la carne. Le pusieron al Padre, le pusieron ahí un miembro. Y al Espíritu Santo también le pusieron partes íntimas. Y están ellos, no te lo dicen literalmente, pero están asegurando que el Padre y el Espíritu Santo tienen sus deberes. Fíjese. Dios mío, y todos los otros. Dice Pedro dijo que había muchos maestros y la gente que se jactaba de los alardes que hacían y que la gente se reía de sus chistes. Eso dice Pedro. Está hablando gente que se burla de las potestades superiores. Se están burlando de Dios ellos. Dios mío, de veras que sí necesitan mucha oración. De veras, no fuera de onda. Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ok, ¿dónde estaba Jesús? En el vientre de María, ¿verdad? Nunca estuvo en el vientre del Espíritu Santo. Y eso que lo demuestran bíblicamente. Lucas 1:43. Porque se me concede esto a mí, dijo Elizabeth. ¿Por qué se me concede esto a mí? Fíjense lo que dijo. Que la madre de mi Señor venga a mí. El Espíritu Santo. Estaba hablando de María, mis hijos. Y no se los digo a ustedes, los digo a los que van a ver por video. Niños, se refiere a María. Entiendan, por favor, bebés.
Fíjense bien. Entonces, ¿esa historia les quedó claro? Si seguimos leyendo en Lucas 1:46, fíjense lo que dijo María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Está hablando quién? La bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Fíjense, bienaventurada todas las generaciones. Aquí se estaba refiriendo a María, no se estaba refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, vino en forma de paloma. Era femenino, hermano, porque es paloma. Vamos a Lucas capítulo 3. ¿Será? Por ahí una persona dijo: ¡oh, al fin, la revelación! ¿Ah? ¿Cuál revelación? Que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y por eso creí que era mujer. Conclusiones lógicas. La Biblia no tiene nada que ver con lo lógico, ¿sí sabían? Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. ¿Puede repetir eso conmigo? Como paloma. No era paloma, como paloma. No era paloma, los de la cámara, no era paloma, como paloma. ¿Qué significa como paloma, hermano? Que era paloma solamente en una forma de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículo 22. Nuevamente. ¿Se da cuenta de qué está hablando? Que era una figura de paloma. No está hablando que era una paloma. ¿Qué nos quedamos? Lucas capítulo 3. ¿Listos? Vamos a seguir leyendo. Lucas capítulo 3, versículo 22. 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma coral, diga en forma, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. La pregunta es, no era una paloma, era como paloma. ¿Estamos de acuerdo? Era como paloma. Es decir, Juan el Bautista tuvo una visión, pues alguien que tenía alas, para que usted me entienda. ¿Le vería las cositas a la paloma? Digo, por los que creyeron que el Espíritu Santo era mujer, paloma, femenino. Ok, pues vamos a ver qué dice la misma palabra, paloma, que se escribió ahí. En otro lugar la escribieron como palomino. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 24. Este está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega para paloma es la palabra peristera. Peristera. Fíjese, descendió en forma corporal como paloma, dice. Peristera o peristeria, algo así. Que puede traducirse también como palomino. Fíjense cómo se traduce también como palomino. Y en Lucas 2:24 ya lo tiene. La misma palabra que se tradujo como paloma en Lucas 3, se tradujo ahora como palomino. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, fíjense, estaban ofreciendo algo por nuestro Señor Jesucristo. Para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahí está la misma palabra peristera que se tradujo como paloma ya en Lucas 3. ¿A quién le va a hacer caso usted? ¿Al que dijo palomo o al que dijo palomino? Que palomino es masculino, hermano, y paloma es femenino. No, hermano, por favor. Lo único que te dijo Juan el Bautista es que había algo en forma de paloma, por favor. Nunca le vio el sexo a la paloma. Se refería a algo con alas, como paloma, en forma de. Eso no es un simbolismo para decir que el Espíritu Santo es mujer, porque lo vio en forma de paloma,
que la misma palabra griega en Lucas 2:24 se traduce como palominos, que llevaron a ofrecer para qué, como una ofrenda por el nacimiento de alguien que llevaban al templo. No es determinante esa palabra para decir, el Espíritu Santo es una paloma. Y luego ya te llevan a Cantares capítulo 6 y dice, la paloma la única de su madre. Si ella es paloma, nosotros somos palomitas, las mujeres. Y la paloma la única es su madre, es la iglesia también, porque está en sexo femenino. Y la paloma la única es su madre, somos los únicos salvos. Y los demás son concubinas, no son esposas, son concubinas, primos, te dicen. Fíjese, las tonteras. Salomón, un hombre que le falló a Dios, que andó adorando ídolos. Salomón adoraba al Baal y no sé quién más. Un hombre polígamo que tuvo amantes y de todo tipo. Inspirado por Dios, hermano. Hebreos 11, está Salomón en Hebreos 11. ¿Han visto a en Hebreos 11 Salomón? Si ustedes lo vieron, está en el cielo Salomón. Si no lo vieron ahí, no fue un hombre de fe, ni agradable a los ojos de Dios. Al principio comenzó como un hombre agradable porque le pidió sabiduría. Quería ser conforme al corazón, un corazón conforme al corazón de Dios, le pidió. Sabiduría, un corazón para reinar en su pueblo. Y Dios dijo, por cuanto me pediste eso, Salomón, yo te voy a dar riquezas, honra, gloria. Que después Salomón se haya salido de ahí y que haya escrito cantares conforme a los aromas de sus mujeres. Adúltero. Inspirado por Dios el niño, Salomón. Si le echo duro a Moisés, ¿qué no lo voy a echar a Salomón? Inspirado por Dios Salomón, hermano. Para decir la paloma única de su madre. Y somos los de pues sí, son los únicos de la madre, porque nosotros somos hijos del Dios viviente, no somos hijos de la madre. Y Jesucristo es el único que pagó el precio, ni una madre. Fíjese bien, hay una mujer que utilizan los orichas, son los brujos orichas del vudú, que se llama Yemanya. Es una mujer voluptuosa, con sus enjollada, con su vestido blanco y que camina sobre el mar o anda sobre el mar. Eso es Yemanya, es una mujer, una bruja de allá que la adoran y ellos le llaman la madre de todos los vivientes. Imagínense si no tiene conexión con esto. La madre de todos los vivientes allá con los vuduistas. Allá, aquellos que hacen cochinero y medio, brujos. Es la madre de los vivientes y se llama Yemanya, es una mujer enjollada y guapa. Porque no está viejita, está guapa, bien voluptuosa. Fue la misma imagen que nos presentaron para decirnos que el Espíritu Santo era una mujer enjollada, guapa. La misma imagen está en esa bruja, Yemanya se llama, en esa mujer, que es un ídolo de ellos, una diosa. Las diosas siempre vienen del paganismo. Los griegos adoran a la diosa Diana, ¿sí o no? Hermano, pero esa es una imitación de lo que hay en lo celestial. El Satanás es imitador, hermano. Te van a salir con esos tipos de loqueras. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano? Mateo capítulo 12. ¿Será hablar contra ella la blasfemia, hermano? ¿Será hablar contra ella la madre? Eso sí, la defienden a capa y espada. No les importa herir a quien hieran, no les importa. Dañar gente, no les importa. Ellos defienden a su madre, antibíblica. Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Entonces fue traído a él, hablando de Jesús, un endemoniado ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era la historia? Que los fariseos decían que Jesús echaba fuera por Belcebú y era el Espíritu Santo operando ahí. ¿Cuál era la blasfemia? Que el Espíritu Santo, decían que las obras del Espíritu Santo eran del diablo.
¿Cuál era la blasfemia? Que el Espíritu Santo lo comparaban con el diablo, con Belcebú. Esa era la blasfemia. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿De qué habla todo esto? De que había hombres que decían que el Espíritu Santo era Satanás. Era toda la historia, todo el contexto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Por qué Dios no puede perdonar esa blasfemia? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dice que la blasfemia contra el Hijo del Hombre sí será perdonada? Todo pecado, blasfemia a los hombres. Y lo dice el 32. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué no será perdonado? ¿Por qué cualquiera que le diga, o sea, que cualquiera le puede decir a Jesús maldito y ya es perdonado? Eso sí. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no. ¿A qué se refería Jesús? Ahí les va. ¿Quieren saber la historia? Muy bien. Vamos a leer el versículo 33 para comenzar a entender esto. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Ya nos da un tips. Está hablando de que de frutos, ¿verdad? Frutos. Y luego el 34, para variar, Jesús les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué menciona? La abundancia que hay en tu corazón. Habla tu boca, ¿estamos de acuerdo? Y generación de víboras le dice: ¿a quién? A los fariseos judíos. 35. ¿De qué habló el 34? De que de la abundancia de lo que tú hablas, ¿qué? De lo que tú tienes en tu corazón habla tu boca. ¿De qué está hablando? De hablar, ¿ok? ¿Está hablando de hablar, sí o no? Vamos a San Juan capítulo 16. Si está diciendo que estamos hablando, vamos a ver lo que dice San Juan 16. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? ¿Por qué? ¿Y por qué contra el Hijo del Hombre sí? Mire, fíjese bien. Cuando Jesús dijo esas palabras, las dijo ¿cuándo? Cuando no había muerto o resucitado, obviamente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando no había muerto ni había resucitado. En la época que lo dijo, los fariseos estaban en contra de ¿qué? De lo que Jesús predicaba, del reino de Dios, del Evangelio de Cristo, ¿sí o no? ¿Por qué les dijo: cualquier blasfemia contra mí yo se las voy a perdonar, pero contra el Espíritu Santo no? Porque Jesús no había muerto ni había resucitado, en primer lugar. Lo dijo cuando Él estaba vivo. ¿Por qué no les iba a ser perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo que viene enseguida. San Juan 16. Versículo 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjense, ¿qué va a pasar cuando venga el Espíritu Santo? Dijo Jesús, ¿convencerá a quién? Al mundo. A la iglesia no, ¿verdad? Dice el mundo. ¿De qué los va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Por esas tres cosas los va a convencer. ¿Sí o no? De pecado, ¿por qué? ¿Por qué convence a la gente de pecado? Porque cuantos no creen en mí, fíjense. Que no creen en mí, dice Jesús. En aquella época no creían en Jesús. Y dice: bueno, contra mí pueden decir cualquier cosa porque estoy vivo. Ya que esté muerto, entonces sí. Cualquier cosa que digas contra el Hijo del Hombre, entonces sí. ¿Por qué? Porque necesitas recibir a Jesús y creer en Jesús para poder entrar al reino, ¿sí o no? ¿Quién es el que te convence para que haber entrado al reino nosotros? Alguien vino con la palabra de Dios, me predicó el Evangelio: Jesús murió por ti, Jesús es tu Señor, recíbelo. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo en ese momento me redarguyó de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me habló por boca de una persona, y el Espíritu Santo vino a mi corazón y estuvo en mí, no dentro de mí.
Y el Espíritu Santo trató con mi vida, me redarguyó de pecado. ¿Para qué? Para que yo creyese en Jesús. Por eso se los va a redarguir de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, no creen en mí. El Espíritu Santo viene y los convence de esa situación. ¿Qué les dice? Bueno, les dice todo lo contrario que les habían dicho, pues. Entonces dice, bueno, ahora sí ya crees en mí, ok. Ya te redarguyó de pecado. ¿Para qué? Para que se te quite el pecado cuando recibas a Jesús. De justicia, dice el versículo 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, ¿por qué? ¿Por qué de justicia? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús tenía que resucitar. Voy al Padre y no me veréis más. ¿Que de qué los iba a convencer el Espíritu Santo? De que iban a ser justificados por la fe en entender que Jesús había resucitado, que había muerto, que había resucitado y estaba a la diestra del Padre. Y luego dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y luego dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa? Que el diablo ya no tiene nada en nosotros, no tenía potestad ya en cada persona, en cada hijo de Dios. Alguien entra al reino, el diablo ya no tiene potestad sobre él. Es decir, nace de nuevo, entra al reino, y el Espíritu Santo es el que hace toda la labor cuando alguien le predica a alguien a Cristo, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado? Alguien viene y me predica el Evangelio y yo niego lo que la persona me dice, el Espíritu Santo estuvo ahí conmigo, tratando con mi corazón, su presencia estaba, pero yo negué a Jesús. Dije, no, yo no quiero nada con Jesús. Entonces, ¿qué pasó? No me es perdonado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estuvo tratando con mi vida por medio del predicador y jamás recibí a Cristo. Y esta persona, no yo, otra persona que se le predicó a Cristo, de repente el siguiente día murió en un accidente. ¿Se fue al cielo o se fue al infierno? Se fue al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no le fue perdonado? Porque él no aceptó la exhortación del Espíritu Santo, ese convencimiento del Espíritu Santo y nunca entró, nunca fue salvo, nunca nació de nuevo. ¿Se da cuenta? Por eso no es perdonado. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la segunda blasfemia que se habla ahí, es que decían unos que el Espíritu de Dios echaba fuera demonios. Jesús echaba fuera demonios por un espíritu inmundo. O sea, le atribuían al Espíritu Santo las obras, a Belcebú, las obras del Espíritu Santo. ¿Por qué dijo ellos que esa blasfemia no será perdonada en aquella época? En aquella época el Espíritu Santo venía y hacía las obras para que la gente viera que con ese poder el Espíritu de Dios estaba en Cristo y que Cristo venía de Dios. Entonces, para que la gente entendiera que Cristo venía de Dios, el Espíritu de Dios se movía a través de Cristo y se veían milagros. ¿Por qué si les era perdonado cuando blasfemaban contra Cristo? Porque Cristo no había muerto ni había resucitado y blasfema contra mí no importa. En este momento, porque estoy vivo, pero cuando resucite y muera, entonces sí. Si alguien le dice a Jesús maldito, no se va al cielo. ¿Me entiende? ¿Quién estaba en ese momento operando? El Espíritu Santo a través de Cristo. Entonces era una blasfemia para ellos. Bueno, si ahorita no crees, como diciendo Jesús, si ahorita no creen ustedes que el Espíritu de Dios, o que yo vengo de Dios, porque el Espíritu de Dios echa fuera demonios a través de mí. Si no creen eso, ¿creerán cuando Cristo resucite y la gente les predique de Cristo? Tampoco iban a creer los fariseos. Por eso hay mucho fariseo judío que se murió y se fue al Seol. ¿Sí sabía? A eso se refería toda la historia. Ahora, ¿ya entendieron la blasfemia contra el Espíritu Santo antes, en la época de Jesús y ahora? En el nuevo pacto. Después de que Cristo murió, resucitó. Esa es la blasfemia. De lo que decían los fariseos. Decían que el Espíritu Santo era el diablo, para que usted me entienda. Que no venía Jesús de Dios. Por consecuencia, cuando Cristo murió y resucitó por obviedad, ellos no recibieron eso. No recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, no les fue perdonado. Porque no fueron salvos, no porque Dios no los quisiera perdonar. Muy bien, si regresamos a Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta. Bueno, antes vamos a leer ahorita me dicen, vamos a leer nada más un poquito antes. Mateo 12 ahorita me dice bien, ¿no? Para checarlo. Mateo capítulo 12, seguimos leyendo, nos quedamos en el versículo 34.
Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Fíjense, ¿de qué está hablando? De hablar lo bueno. ¿De qué estaban hablando? Fíjense lo que les dijo Jesús. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla lo... ¿Qué están hablando los fariseos? Estaban hablando de que el Espíritu de Dios era el diablo. O que Jesús estaban comparando el poder del Espíritu Santo con el poder de las tinieblas. Ese era el problema. Estaban hablando cosas malas porque en su corazón había cosas malas, ¿me entiende? Porque querían juzgar, criticar y matar a Jesús. Pero no porque estaban hablando de ella, hermano, ¿eh? ¿Se da cuenta? Fíjense lo que estaban hablando los discípulos. Nunca hablaron en contra de ella, hablaron en contra del Espíritu Santo, del poder que se está manifestando. 35. Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. ¿De qué está hablando? De hablar contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué? De que el Espíritu Santo es el diablo. En eso está el contexto. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Pum, cerraron la Biblia y dicen, en el griego no hay comas, hermano. ¿Qué dice? Que de toda palabra ociosa que hablan los hombres de ella. Fíjese. No hay coma. Dicen ellos, no hay coma, hermano. De toda palabra que hablen los hombres de ella. De toda palabra ociosa que hablen los hombres. De ella darán cuenta en el día del juicio. Ah, no, así no dice. De toda palabra ociosa que hablen de ella. Y luego se apuran a decírtelo, ¿no? Con una velocidad increíble. De ella. Cualquier palabra ociosa que tú hables de ella. ¿De quién es ella? La Espíritu Santa, hermano. Espérate, no se refiere a eso. Jesús, ¿cuándo? Por lo menos una sola vez, Dios. Ay, Jesús. ¿Qué batalla nos dejaste, Señor? Por lo menos una vez hubieras descubierto a tu madre. Una vez. La única vez que Jesús tuvo la oportunidad de decir, oye, despláyate, Jesús. Aquí está tu madre y tus hermanos, le dijeron sus discípulos. Despláyate, Jesús. Ahí era el momento en que hubieras dicho, mi madre es el Espíritu Santo. Y lo hubiera repetido 7 veces, 70 veces 7. Mi madre es el Espíritu Santo, mi madre es el Espíritu Santo. ¿Por qué ni siquiera negó a su madre, Jesús? ¿Por qué ni una sola vez le dijo mi madre Espíritu Santo? Una sola vez. Pablo, por lo menos una sola vez, Pablo en las epístolas, dime Pablo, ¿por qué ocultaron esta gran verdad, esta gran revelación? Es que era para los postreros tiempos, hermano, cuando Jesús iba a venir. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿De veras querrán decir de ella? Vamos a leer la Biblia pechita, hermana. A ver, por favor, la cámara para que salga también. Y yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A ver, ¿cuándo mencionó ella? No mencionó ella. La Biblia al día, fíjense lo que dice. Mateo 12:36 en la Biblia al día. Pero yo os digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Se los voy a leer en otras traducciones, por favor, para que me escuchen. Biblia Latinoamericana 95. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho que no podían justificar. Biblia en lenguaje sencillo. Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás. Biblia Castilian. Pero yo os aseguro que de toda palabra dicha sin fundamento que hayan proferido los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio. No menciona él y ella. Y yo les digo, Dios habla hoy. Yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Ediciones EUNSA. Os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. En ninguna otra traducción dice ella, por favor. Por favor, está hablando de la misma palabra ociosa que hablan los hombres. ¿Cuál era la palabra ociosa que estaban hablando los fariseos? ¿No estaban hablando contra la madre o sí? Estaban hablando que el Espíritu Santo era Belcebú, era todo. Nunca dijo,
Imagínense los fariseos. Sí, ¿acaso tu madre echa fuera a los demonios? No, Jesús. Nunca dijeron eso, por Dios. No inventen. Dios mío. Bueno, seguimos. El interlineal Westcott y Hort es una traducción del griego al español con referencias strong. Interlineal Westcott y Hort, fíjense lo que dice. Estoy diciendo, pero a ustedes, que toda declaración ociosa, cual hablarán los hombres, entregarán acerca de ella palabra. Acerca de ella palabra, así menciona ella. Pero dicen acerca de ella palabra, o sea, te constata que está hablando de ella palabra, no de ella la madre, de ella palabra. Fíjense lo que dice el griego. De ella palabra, en día juicio. Hay una interlineal Tischendorf. Estoy diciendo, pero ustedes, que toda declaración ociosa, cual hablarán los hombres, entregarán acerca de ella palabra. Otra vez, fíjense, te constata, fíjense lo que dice. Cualquier cosa que hablan los hombres, de ella palabra, te vuelve a ratificar que es de la palabra. De ella palabra te dice. No te dice de ella, darán cuenta, no. De ella, y luego te dice palabra. O sea, está hablando de la palabra. De ella palabra en día de juicio. Eso es lo que dice el interlineal, así como literalmente viene en el griego. Análisis de Romanos 8:22. Vamos a analizar. Dice que la creación gime y el Espíritu Santo también gime. Entonces, ¿quién gime más alto? ¿El Espíritu Santo o la creación? Romanos capítulo 8. ¿Listos? Este también lo utilizan ellos para decir que el Espíritu Santo gime y que tiene dolores de parto y que es ella. Romanos capítulo 8, versículo 22. ¿Listos? Romanos 8:22. Me apasiona este tema, ¿eh? Nunca lo he visto tan interesante. Bendito el día que sacaron ese tema, si no, no me pongo a estudiar y no aprendo cosas nuevas. Romanos 8:22. De veras aprendí bastante, ¿eh? El único mal sabor de boca que me quedó, que no fueron tolerantes con todos los que no creímos. Oye, hay diferencias, pues, ámame, ámame. Yo te amo. ¿Por qué? Yo les sigo amando iguales a ellos. Los bendigo cada día, créanlo, que los bendigo. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto. Vamos a leer desde el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjate, será libertada aquí en la creación. ¿De qué está hablando? De todo el mundo creado por Dios. La creación será libertada. ¿Por qué está libertada? Porque en Génesis 3, 16, 17 por ahí dice que la tierra cayó bajo maldición, ¿verdad? Toda la naturaleza de los peces, de las aves, todo eso cayó en maldición. Luego dice 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? La creación gime a una. No hay ningún problema. ¿Por qué gime la creación? Ser libertada de esa esclavitud, de la maldición que entró por Adán. De eso gime la creación. Pero además dice, y aún está en dolores de parto hasta ahora. Ah, caray. Está en dolores de parto la creación. Y aún está en dolores de parto. Ah, hermano, pero la segunda parte no habla de la creación. Hay una ahí. Fíjense bien. Pero sabemos que toda la creación gime a una. Punto y aparte. Y vamos a empezar otro tema, hermanos. Y la segunda parte ya no corresponde a la creación, corresponde al Espíritu Santo. Y se los voy a demostrar, hermanos. Y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella. Oh, la palabra ella. Les dije que habla de la madre, porque es ella. Ya no está hablando de la creación, hermanos. Fíjense, porque sabemos que toda la creación gime a una, punto y aparte, y otro tema. ¿Y a una qué?
Ya está hablando de otra persona, hermano. Ya no habla de la creación. Y aún está con dolores de parto. Oh, fíjense, tiene dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella. Ah, ahí está la madre. ¿Se fijan que los dolores de parto de la segunda parte se refiere a ella? A la madre, es ella, la mujer. Sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Oh, otra clave. Las primicias del Espíritu. ¿De qué está hablando? Del Espíritu, hermano. O sea, la segunda parte, a una. La creación gime a una. Ok. Esa una se refiere a la creación. Y a una ya no se refiere a la creación, se refiere a la segunda parte. Dice que está hablando de ella. Y más adelante dice que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Oh, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, en pocas palabras, a una, la que tiene dolores de parto es el Espíritu Santo, que es ella. Vean la conexión que hicieron. Pero hay que leerlo en otras traducciones para ver si es cierto que viene la palabra a una y a una. Ahí viene el gran problema teológico de nuestros amigos y hermanos. Qué lástima que se estén cortando los videos cuando está lo más emocionante. Romanos 8, vamos a iniciar. 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están dolores de parto. La primera parte ellos dicen que se refiere a la creación. La creación, dice, porque toda la creación gime a una. Hasta ahí habla de la creación que está gimiendo. Y ya dice, donde dice y a una ya se refiere a otra persona, hermano, no se refiere a la creación, dicen ellos. Y a una está en dolores de parto. Está en dolores de parto hasta ahora. Pero ¿quién está en dolores de parto? Dice, y no solo ella, ya ven, se refiere a ella, la madre, la que está en dolores de parto, la mujer. Y luego dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la opción, la redención de nuestro cuerpo. Ok. Vamos a leerlo en otra traducción, ¿qué les parece? Para entender a qué se refería Pablo. La Biblia al día, Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si estuviera dolores de parto. Ya no menciona la palabra a una y a una. Ya no lo menciona la Biblia al día. Biblia en lenguaje sencillo. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. El mundo. Fíjense lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. El castellano antiguo, la traducción, dice, sabemos que hasta que llegue ese día la naturaleza entera estará padeciendo, como gimiendo con dolores de parto ante la expectativa del gran acontecimiento. ¿Cuándo? Al acontecimiento del arrebatamiento, cuando ya vengan a modificarse todas las cosas, cuando la maldición se quite de la tierra. Fíjense, sabemos que hasta que llegue ese día la naturaleza entera estará padeciendo como gimiendo con dolores de parto ante la expectativa del gran acontecimiento. Ya no dice a una y a una. Ya no lo menciona. Ellos se basaron solamente a Reina Valera para decir que hablaba de dos cosas. A una, aquí está hablando de la creación que gime. Y a una está hablando de ella, el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que cuando verificamos otras traducciones no se refiere a eso? Por favor, está hablando de la misma creación que gime, la misma creación. Y luego dice más adelante, interlineal bizantino, dice Romanos 8:22. Hemos sabido porque toda la creación está gimiendo juntamente y está en dolor juntamente hasta él ahora. Así dice nada más. Y así sucesivamente encuentran diferentes traducciones en pocas palabras, lo que nos quiere decir que la creación está gimiendo, ¿qué? Esperando que los hijos de Dios, o la redención de los hijos de Dios, porque también la creación está en maldición. Según Génesis capítulo 3, dice que la tierra cayó en maldición. Eso le dijo Dios a Adán. Y si seguimos leyendo de Romanos capítulo 8, si seguimos leyendo un poco más adelante el versículo 24, el mismo 23, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo será? Cuando se dé el arrebatamiento, ¿verdad? Esa va a ser la redención. Pero fíjense, o sea, la primera parte habló de la creación, lo que quiere decir todas las cosas naturales que no corresponden al ser humano. Que la creación está gimiendo una y está esperando.
Dice la redención de los hijos de Dios o la adopción. Gime aún en la creación. ¿De qué gime? De que también se dé ese acontecimiento. Pero dice Pablo, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque esta es la esperanza que fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿de qué está hablando todo esto? Pablo, ¿de qué nos quisiste decir, Pablo? Que en pocas palabras la creación cayó en maldición y también está esperando también que los hijos de Dios sean, su cuerpo sea transformado en inmortal, la creación también vuelva otra vez a su normalidad, ¿verdad? Va a venir el rapto, todo eso, después viene el milenio, ya no hay maldición, ya no hay pobreza, ya no hay enfermedad, entonces todo eso espera. La creación también gime. Pero nunca nos está diciendo que es el Espíritu Santo gimiendo con dolores de parto. ¿Se da cuenta que no? Ellas en plural, fíjense la pechita dice, y no solo ellas, ni siquiera dice ella, la palabra ella. Vamos a entrar a una de las partes más emocionantes y más controversiales que ellos mencionan mucho.